A toda la iglesia que ha comenzado este año con el pie derecho. Estamos en un año donde hemos comenzado pidiendo el favor de Dios. Comenzamos un ayuno congregacional de 23 días. La idea del ayuno es abstenernos de algo del alimento y sacar tiempo para buscar de Dios, para venir a las reuniones los miércoles en la noche, en la madrugada, los sábados, los domingos. Entonces hemos visto respuesta de parte del Señor, hemos visto respuesta de parte del cielo. Ya hay milagros que han sucedido, personas que han traído sus peticiones. El compromiso es que durante todos esos días estamos el equipo que estamos ayunando, orando constantemente al Señor para que la gloria del Señor se extienda. Entonces los invito para que comience este año usted asistiendo a los servicios, trayendo una libreta de apuntes, abriendo los oídos del corazón, de la mente, para poder recibir la palabra de Dios que lo va a impulsar este año. ¿Cuántos quieren un año de avivamiento? ¿Cuántos quieren un año de nuevas fuerzas? Entonces vamos a esforzarnos buscando al Señor con humildad para que el Señor nos abra puertas. El miércoles en el servicio les compartí acerca del poder de la oración con fe. Y hemos hablado que el Señor nos invita a tener una fe que sea real. Cuando una persona que es cristiana, lo fundamental es tener fe, tener la confianza de que Dios es veraz, de que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan. Por eso nosotros hacemos oraciones, le buscamos constantemente. Y es importante que nosotros entendamos y aumentemos nuestra fe. Hablamos el miércoles acerca de la oración con poder, con fe, y este sábado volvimos a ahondar en ese tema. Es importante que nosotros entendamos que debemos hacer oraciones con la convicción de que Dios responde. Las oraciones que se hacen con dudas no tienen fe, carecen de fe, y por eso muchas oraciones uno dice parece que no pasaran del techo. Necesitamos conocer de la palabra. La fe viene por el oír, la fe viene por el experimentar al Señor. Y hemos visto nosotros sus testimonios. Hemos visto testimonios maravillosos que vamos a abrir un espacio en uno de estos servicios para poder escuchar los milagros que ha hecho el Señor. Personas que estaban por muchos años buscando poder tener hijos, ya Dios les dio la oportunidad de tener sus bebés. Personas que han estado luchando por una puerta que estaba cerrada, se ha abierto. Personas que han buscado dirección, Dios les ha dado la respuesta. Pero hoy hay una enseñanza que le pone contrapeso a la fe. El Señor Jesús habló acerca, un día iba con sus discípulos y se encontró una higuera. Y fue a tomar fruto de la higuera y no encontró nada. Entonces Él dijo a la higuera que se secara. La higuera se secó. Todos los discípulos se sorprendieron y Él dijo que si tuvieran fe y no dudaran, pudieran hacer lo mismo. Incluso pudieran decir a esa montaña, quítate y arrójate al mar. Imagínate lo que dice el Señor Jesús que podemos hacer. El Señor Jesús invitó a sus discípulos a tener una fe que pudiera hasta mover montañas. Pero es importante que nosotros entendamos que frente a cualquier situación adversa, frente a cualquier situación, debemos de permanecer siempre con fe y pedirle a Dios nos dé la victoria y podamos salir adelante. Pero también nosotros tenemos que aprender a que a veces hay circunstancias que no van a ser quitadas. Hay circunstancias que van a permanecer. Hay situaciones que no están en el propósito de Dios, quitarla. Y debemos de entenderla. Esas situaciones hoy las hemos denominado espinas. Hoy vamos a hablar de una espina con propósito. Una espina con propósito. Y yo quiero que esté atento, que tome apuntes, porque igual hay bastantes versículos. Vamos a la carta de Corintios, a la segunda carta de Corintios, el versículo 12 del 7 al 9. Segunda de Corintios 12 del 7 al 9. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta y está hablando a la iglesia de Corintio. Dice así el versículo 7: aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que
para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es importante que nosotros entendamos lo que es una espina, lo que es un aguijón, el aguijón de la carne o la espina de la carne. Skoplos, en griego, skoplos es una manera de hablar, denota que la espina denota algo físico, puntiagudo, doloroso, humillante, estorboso. Se trata del efecto de un ataque satánico permitido por Dios. Ese ataque tenía como propósito abofetear al apóstol, y cuando dice permite que me abofetee, habla en presente. Denota que es una acción recurrente, un ataque constante y repetitivo, como una espina clavada en la carne. No sé quiénes alguna vez han tenido una espina enterrada, sea en el pie, una astilla en las manos, así sea que sea miniatura. Qué cosa para molestar, qué situación para estorbar. Una astilla, una espina es algo doloroso, es algo constante, es algo repetitivo, es algo que causa molestia. No se sabe realmente a qué se refería el apóstol Pablo cuando hablaba de esa espina o de ese aguijón en la carne que el Señor le había permitido tener. Dice que había orado en 3 ocasiones. Acuérdese que el apóstol Pablo era el gran apóstol Pablo. Una de las señales que lo identificaban como apóstol era que el poder de Dios se movía de manera sobrenatural en él y a través de él. Personas eran sanadas, todas las personas eran sanadas por el apóstol Pablo. Incluso personas traían pañuelos para que los tocara, y esos pañuelos eran llevados a las personas enfermas y se sanaban. Entonces, una persona con tal fe, con tal poder, aquí está hablando de una espina, de un aguijón que el Señor le había permitido tener, que lo afectara, que tenía un propósito. Podemos pensar o podemos deducir que esta situación era una situación de enfermedad, porque está hablando de su cuerpo, una espina en su carne, en su cuerpo. La carta de Gálatas nos da como unas pistas para que pensemos que es una enfermedad. Gálatas 4, del 12 al 15, dice: amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esa ley. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenía? Dice: estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. Con este texto nos da a entender que Pablo dice que es un emisario de las tinieblas, es un emisario del diablo que lo abofetea. Y cuando se refiere a la cara y está hablando aquí de los ojos, podemos pensar que era una enfermedad de los ojos. Podemos pensar que esta situación que afectaba como una espina en su carne era una enfermedad bien fuerte en sus ojos. Algunos dicen que una gran conjuntivitis, alguna apariencia de pronto que las personas pudieran pensar rechazarlo. Entonces, no sabemos a ciencia cierta, la Biblia no dice qué es. Lo que dice es que tenía un aguijón o una espina en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba con el propósito de impedir que él se volviera orgulloso. Entonces nosotros debemos de entender
que nos podemos tropezar en nuestra vida con tres tipos de espinas. Hay tres tipos de espinas, las cuales tenemos que identificarlas. Primero es la espina de protección. Pablo habla de esta espina que tiene fines de cuidarlo. Los fines que esta espina agobiaba su carne, evitaba que se le subiera el orgullo, evitaba que se llenara de vanagloria. Era en este caso una vanagloria o un orgullo espiritual por las revelaciones y secretos que había visto con el Señor. Dice Segunda de Corintios 12 del 2 al 4 que hace 14 años, está hablando en el contexto que leímos, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Entonces vemos que el apóstol Pablo está hablando aquí de que él había tenido unas revelaciones que no podía ni contar. Seguramente estuvo, por lo que dice en el paraíso, estuvo en los cielos. Pudo ver de pronto lo que pasó en Apocalipsis o lo que va a pasar cuando todos nosotros estemos delante de la presencia del Señor. Pero se le prohibió contarlo. Y para que él no se llenara de orgullo, para que no se llenara de jactancia, de altivez, entonces el Señor permitió una espina que lo controlara, para que no se le subieran los humitos, para que no se sintiera y lo desinflara. A veces nosotros, los seres humanos, Dios le ha placido con respecto a lo que va a pasar en el reino de los cielos, contarnos ciertas cosas y no más, según lo que vemos. Nosotros, algunos se imaginan que los cielos va a ser un lugar que va a ser como en un Edén, ¿verdad? A veces nos imaginamos el paraíso como un Edén, allí en medio de flores. Imagínense pasar una eternidad allí cortando flores, pasto. Y algunos se imaginan eso porque no tenemos más información. Otros se imaginan que es estar en una nube con un arpa. Ahí imagínense toda una eternidad, uno ahí con un arpa. Entonces él estuvo allá en la presencia del Señor y dice que esta espina era como cuando una espina pincha un globo, empieza a bajarle ese orgullo y esa altivez. Entonces hay una espina que Dios puede poner en la vida de nosotros con el propósito de protegernos. A veces hay circunstancias a las cuales nosotros debemos de decir gracias, Señor. Venimos hablando cuando comenzó este año de los 7 principios para ser feliz en toda circunstancia. El tercero de ellos es: sea agradecido en toda circunstancia. Entonces, a veces hay situaciones difíciles, duras, a veces hay cosas ponzoñosas, a veces hay cosas que nos incomodan en nuestra vida, pero tienen como propósito protegernos para que no se nos suba el orgullo, para que no se nos suba el ego. Y hay que darle gracias a Dios por esas espinas que nos ubican. En este caso a veces son bofetadas del enemigo, de mensajeros del diablo que nos ponen en nuestro lugar. La segunda espina es una espina de reprensión, es una espina de castigo. Esta segunda espina, habla la Biblia, es producto del pecado y la desobediencia. Cuando miramos la primera carta de Corintios, el versículo 15 del 56 al 57 dice: pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de Cristo Jesús. En Apocalipsis, el capítulo 9, habla de la quinta trompeta, y habla el versículo 3 el capítulo 9 del versículo 3 al 5 dice que entonces del humo salieron langostas
y descendieron sobre la tierra. Y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran mediante 5 meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Debemos de entender que muchas veces nosotros somos personas que voluntariamente nos flagelamos con las espinas del pecado. Esta espina es producto de los propios errores, es producto de los propios pecados. Hay muchas personas que sufren estas espinas constantemente que les molestan por sus malas decisiones. Algunos han adquirido deudas que no los dejan dormir. Hay personas que pierden su felicidad, que pierden su alegría porque tomaron decisiones equivocadas. Hicieron préstamos, gastaron de manera equivocada, hicieron préstamos que no podían pagar o con intereses excesivos, y entonces están allí esa espinita torturándoles, no los deja dormir. Otros tomaron malas decisiones financieras, malos negocios. Entonces allí el pecado tiene su propia manera de hacernos, de punzar, de demostrar que no es bueno pecar. Algunos toman malas decisiones con respecto a las relaciones. ¿Por qué se casó con ese demonio? ¿Por qué se casó con esa tatacúa? ¿Por qué? ¿O por qué se metió en esa relación imposible? A veces hay personas que no miran la realidad, sino que fantasían ver una persona que no existe. Entonces se imaginan que es el príncipe azul cuando en realidad es todo un demonio. ¿Por qué usted escogió a la mujer más brincona? ¿Por qué? ¿Me entienden con eso de brincona? ¿Por qué no se dio cuenta de la familia de la chica? ¿Por qué no conoció primero a la mamá para que supiera la suegra que le iba a tocar? ¿Por qué? A veces se hacen sociedades con personas inapropiadas y sufrimos. Son espinas a las cuales voluntariamente sufrimos, y sufrimos las consecuencias, el castigo por ellas. A veces hay personas que dicen: no, pastor, es que me confié, hice negocio con esta persona porque iba a la iglesia. Entonces, porque iba a la iglesia, hizo un negocio sin mirar, sin revisar, y salió perjudicado. Y resulta que el que venía a la iglesia venía era con el propósito de ver a quién tumbaba. Entonces muchas veces nosotros nos metemos en situaciones ponzoñosas, en heridas que nos quitan la tranquilidad y la paz, y nos enseñan. Estas situaciones nos enseñan a lo doloroso que es tomar malas decisiones. A veces hay espinas emocionales que nos perturban y nos incomodan mucho tiempo. Hay personas que deciden no perdonar y viven entonces con esa puya, con esa incomodidad de la amargura, del rencor, porque han decidido no perdonar. Entonces viven años cojeando y no se sacan la espina de la falta del perdón. A veces hay personas que viven amargados porque decidieron estar tristes y aburridos. Hay personas que viven su vida buscando las excusas, los pretextos para vivir amargados y aburridos. La palabra de Dios nos ha invitado a decidir ser felices, a estar felices en todo momento. Pero muchas veces nosotros nos infringimos, caminamos por lugares espinosos cuando caminamos por los sitios del pecado, y obviamente nos punza y nos genera consecuencias. Algunos, por la mala costumbre de estar murmurando del otro, pasan destilando veneno y se envenenan con eso que dicen.
Hay personas que son tan críticas que ya se convierten en criticones, en murmuradores. Y por estar con esa actitud se envenenan. No tienen buenas relaciones. La gente no los quiere. Y entonces después se preguntan, ¿pero por qué me cierran las puertas? ¿Por qué no me dan oportunidades? Porque no controlas la lengua. Porque pasas hablando mal, porque todo te parece negativo. Entonces la gente no tiene relaciones con ellos porque tienen esa espina y se les nota la incomodidad. Algunas personas viven en el pasado, no han cerrado sus ciclos, no han hecho sus duelos, no han sanado sus heridas. Y vemos personas que caminan toda una vida con una espina de dolor y de sufrimiento, y su vida no pueden cumplir el propósito de ser felices porque tienen esta ponzoña voluntaria, producto de una equivocación, de un pecado. Otras espinas también dolorosas son las obsesiones. A veces nos obsesionamos con algo con lo cual decimos, es que sin eso no puedo vivir. No puedo vivir sin el alcohol, no puedo vivir sin el cigarrillo, sin las drogas, no puedo vivir sin los amigos. A veces le ponemos nombres, no puedo vivir sin Margarita, no puedo sin Pedro. Nos obsesionamos y esa obsesión es una espina dolorosa que si no la sacamos y si no la arrancamos, vamos a sufrir esas consecuencias de andar por caminos de pecado. Entonces, la primera espina que hablamos es una espina de protección. Es una espina que como una válvula de una olla de presión, que cuando ya está bastante lleno de gases, vuelve otra vez a la normalidad. Evita que se explote y salgan los frijoles volando. Esa es la primera espina, una de protección. La segunda es una espina de reprensión que muchas veces es el producto de nuestras malas. Es la que nos avisa, estás haciendo algo malo. Esa espina es la que muchas veces nos lleva a reflexionar. Oye, ¿qué será que es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué será que es que nadie me quiere? ¿Por qué será que vivo mi vida como tan infeliz? ¿Por qué será que estoy tan frustrado? ¿Por qué será? Entonces empezamos, es que me duele esto. Es que tengo esta adicción, tengo este dolor, tengo este mal hábito. Y esas espinas me muestran realmente que voy por el camino equivocado, que no es el camino correcto. Y hay una tercera espina, que es la espina de la prueba. Muchas personas no logran entender o no se les ha predicado acerca de que toda bendición tiene una prueba consigo. Algunas veces nosotros nos imaginamos la vida cristiana como un camino de rosas, ¿verdad? Y bueno, y podemos imaginarnos, a veces hay gente que muere, que ha supuestamente muerto y vuelve, y dice que entró por un túnel lleno de rosas, de flores. Pero sí, es verdad, tiene flores, pero las flores rosas tienen espinas. Entonces, toda bendición incluye una situación de prueba, de dificultad. Y es importante que nosotros entendamos el aguijón y la espina son permisos que le da Dios a Satanás y a sus mensajeros para que sean instrumento. Muchas veces permite que Satanás nos ataque con propósito, con el propósito de probarnos y de hacernos crecer. En la Biblia se nota claramente que Dios usa muchas veces a Satanás y a sus mensajeros como un instrumento de prueba o de castigo. Cuando nosotros miramos el libro de Job,
en el capítulo 1, del versículo 10 al 12, bueno, todo el capítulo 1 narra cómo hay una conversación entre Satanás y Dios. Y dice el versículo 10, están hablando de Job, dice Satanás, siempre Dios ha puesto sobre Job un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. La respuesta del Señor dice, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no hagas ningún daño físico. Entonces vemos aquí la espina de la prueba. En el Nuevo Testamento, Jesús nos narra cómo Satanás estaba pidiendo permiso para zarandear a los discípulos y en especial a Pedro, cuando Jesús le predice a Pedro que lo iba a negar. Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Entonces, si la palabra de Dios es clara, hablándonos acerca de espinas, de situaciones ponzoñosas, nosotros debemos de dedicarle atención a aprender, porque muchas veces podemos vivir una vida cristiana muy positivista, pensando que todo va a salir bien, que no va a haber sufrimiento, que no va a haber dificultad, cuando la Escritura nos muestra que muchas veces vas a ser probado. Algunas personas quieren ser prosperadas, pero no quieren soportar las implicaciones de dicha prosperidad. Conozco a esposas, a mujeres que se quejan de sus esposos porque dicen, pastor, se casó y ya no tiene tiempo, pasas trabajando y trabajando, ya no tiene tiempo para mí, siempre es el trabajo. Y cuando uno le pregunta, bueno, pero ¿y cuál era el hombre que tú estabas anhelando cuando eras novio, cuando estabas en tu relación? No, yo quería un hombre exitoso. Bueno, es que exitoso es sinónimo de trabajo. Entonces, ¿de qué te quejas? A veces hay situaciones en las cuales las bendiciones, las flores tienen sus espinas. Y necesitamos nosotros entender que hay circunstancias en las cuales debemos de trabajar en eso. Pero Satanás a veces pone pensamientos, es que ya no te quiere, es que ya se olvidó de ti, es que estás fea. Y debemos nosotros entonces trabajar en la seguridad que proviene de Dios. Hay otras mujeres que he escuchado que de pronto el anhelo cuando estaban solteras era un hombre que adorara a los niños. Entonces buscan a esos que tienen el don en la escuela dominical y esos que, ay, yo quiero un hombre que ame a los niños, que juegue con los niños, que sea hogareño. Y después se están quejando, pastores, que no sale de la casa. Soy yo la que trabajo. Y el enemigo les mete a veces pensamientos adicionales que las tortura. Algunos hombres sufren y se molestan porque a la esposa en la calle la piropean, la silban, porque los hombres la miran, y se molestan. El enemigo les mete celos, pero resulta que fue que se casaron con una mujer muy bonita, muy atractiva. Entonces ese es el precio. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace uno? Entonces tendría uno que trabajar trabajar en la seguridad.
Entonces, nosotros debemos de entender que hay bendiciones que tienen sus dificultades. Y la vida cristiana, en la vida cristiana tenemos que pasar por situaciones difíciles y adversas. En las bienaventuranzas el Señor Jesús dijo: bienaventurados cuando os calumnien, persigan, mientan por mi causa. Bienaventurados. Nosotros debemos de entender que hay situaciones en el camino al cielo, en el camino al Señor, en el vivir en el reino de los cielos, que va a haber adversidad y oposición. Eso no se va a quitar. Pero nosotros tenemos que vivir alegres y agradecidos en todo momento. Hay personas que se quejan por el costo del combustible del carro. Resulta que compraron un carro que tiene el motor de un camión y no acepta gasolina corriente. Entonces se pasan quejando que el gobierno, que vamos a hacer la protesta, que cómo es que subieron las... Hermano, dele gracias a Dios porque compró ese carro. O si no, véndalo y compre uno con motor de moto, que aguante extra, que aguante corriente. Entonces nosotros a veces vivimos quejándonos muchas veces de aquellas espinas que tienen un propósito de ser de bendición. Por eso es que hoy se titula la enseñanza Espinas con propósito. Estas espinas tienen el propósito de ser bendición para la vida del cristiano. Hay que aprender de ellas. Hay que ser agradecido en toda circunstancia. A veces nosotros no nos toleramos las espinas. Ay, pastor, tengo un jefe, eso tiene un genio. A veces, uy, es que con la que me casé, pastor, eso, uy, estoy a veces. Pastor, es que no me soporto la familia de la esposa. La Biblia dice que hierro con hierro se afila. En cierta manera, esas espinas tienen un propósito de bajarnos el orgullo, de hacernos humildes, de depender más de Dios, de rectificar si nuestro camino es el camino correcto o vamos por un camino equivocado, o si estamos siendo probados en nuestro corazón. Si valoramos realmente la bendición que Dios nos da, o pasamos quejándonos de las espinas que tienen las rosas, cuando realmente el Señor tiene propósitos hermosos. Concluimos que el propósito de las espinas es enfocarnos en el camino correcto. Proverbios 3, del 11 al 12 dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Muchas veces Dios permite que sea Satanás el que nos atormente. Muchas veces Dios dispone para nuestro bien lo que el enemigo ha ocasionado. Dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan y les sirven para su bien. Tenemos que preguntarnos cuál es la intención detrás de esta prueba o de este sufrimiento. En el caso de Pablo, quería evitar su orgullo por las revelaciones espectaculares que había tenido y la experiencia con Dios. En el caso de Job, era probar su fidelidad. Si amaba a Dios porque era rico, porque lo tenía consentido, porque le daba cosas. En el caso de Pedro, era madurarlo, porque él era muy impulsivo. Él decía con emoción, emocionalmente decía: cuenten conmigo, yo hasta la muerte iré por ti. Y cuando se encontró frente a la circunstancia de que están encarcelando, azotando y golpeando a Jesús, que lo negó. Lo negó. Y dice que Satanás estaba pidiéndolo, o sea que los demonios estaban allí generando situaciones adversas.
Vemos que personas lo acusaron. Tú eres de los que andabas con él, hablas como ellos. Y él empezó a decir groserías y a hablar como los del mundo. ¿Qué va? Nada de eso. Pásame la cuchilla. Empezó a disfrazarse en su jerga, en su expresión, para que no lo relacionara. No solamente lo negó con sus palabras, sino que hizo su teatro. Sí, mire, así lo narra la Biblia. Lo importante que yo creo que debemos llevarnos para la casa es, pues primeramente entender que en este camino de bendiciones hay espinas que pueden golpearnos, pero tienen un propósito de bien, no tienen un propósito de ruina, de destrucción ni de miseria. Las pruebas, el dolor y el sufrimiento en la vida del cristiano tienen un propósito de formación, de desarrollar fe, esperanza. Y por eso el consejo que yo creo que hoy podemos tener es enfocarnos primeramente en nuestro corazón más que en la espina que produce el dolor. Hay una historia que está en el libro de Isaías, en el libro de Reyes y en Crónicas, que es del rey Ezequías. Voy a leer en Isaías 38, del 1 al 7. Habla de la enfermedad y recuperación del rey Ezequías, un hombre que hizo lo correcto, que fue un buen rey en el pueblo de Israel. Dice, por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. ¿Cuántos cuando están enfermos anhelan que el profeta, que el siervo de Dios venga y lo visite? ¿Cuántos? Estaba enfermo de gravedad y ve que viene el profeta de Dios y dice, no, aquí viene mi sanidad. Aquí viene mi bendición. Y llegó el profeta de Dios y le dijo lo siguiente. Esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Chao. Nosotros creemos que Dios hace milagros sobrenaturales. Hemos experimentado sanidades. Hemos experimentado milagros poderosos, pero llegará un día donde nos toque partir y de algo tendremos que morirnos. En este caso, esta carne, mientras estemos en esta carne no estamos disfrutando de la presencia de Dios. Esta carne se oxida, se enferma y esta carne tiene fecha de vencimiento. Tóquese su carne, tóquese su cuerpo, eso tiene fecha de vencimiento. Eso va a expirar, pero su vida es eterna. Entonces esta cáscara tiene fecha de vencimiento, lo que lo envuelve, pero su vida es eterna. Entonces Ezequías estaba, obviamente uno quiere que más dure, uno dice, no, ojalá y la fecha de vencimiento la alarguen. Y eso era lo que quería el rey Ezequías. Y cuando llega el profeta, el gran profeta Isaías, resulta que le dice, hermano, ponga sus asuntos en orden, que usted va a morir. Bueno, hasta chévere, ¿verdad? Diría uno, qué bueno uno saber cuándo se va a morir. Entonces, imagínese que uno le ponga sus asuntos en orden. Sería uno, suegro, présteme plata. No. Le dio la oportunidad de organizar sus asuntos. Pero dice el versículo 2, que cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Dios, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Dice el versículo 4 que luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor tu Dios,
de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Esta señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido: haré retroceder 10 grados la sombra del sol en el reloj solar de Acaz. Así que la sombra se movió 10 grados hacia atrás en el reloj solar. Mire qué maravilloso. La fecha de expedición de expiración, sí, de expediciones que nace, de expiración de Ezequías, se la alargaron 15 años más por la orada y por una vida íntegra, por una vida buena. O sea, valió la pena por la fe, pero correcto, la fe, y supo cómo entrar, para que vea que el que tiene fe todo es posible. Supo qué número marcar. Y no solamente Dios le dice que le va a alargar 15 años de vida, que yo estuviera feliz, sino que le dice, como prueba de que eso lo haré, porque mire cómo es el ser humano. Seguramente él se sanará y dirá, ay, seguramente este año sí me muero. Son 15 años, ¿qué tal que me quiten uno? Pero dice que la prueba va a ser que iba a retroceder el tiempo, a retrocederlo, para que quedara como constancia de que Dios le había dicho que 15 años eran y 15 años serán. Dios estaba enseñando que su palabra es fiel y que en ella debemos confiar. Pero aún así le añadió una prueba de que iba a retroceder. El libro de Crónicas nos habla de esta historia la siguiente manera, nos narra los siguientes hechos que no están aquí. Segunda de Crónicas 32, 24 al 26. Dice lo mismo: por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente. Así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió, no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. A veces nosotros centramos la vida en que no nos pullen las espinas, en que no nos pinchen. Y a veces nosotros decimos, ay Señor, que ninguna espina nos atormente. Por eso el consejo es, no se preocupe por las espinas, preocúpese por su corazón. Porque en esta historia vemos que Ezequías no correspondió de la manera adecuada la bondad que había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Dice el versículo 26. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. 15 años, la vida prolongada. Dice el versículo 31 de Segunda de Crónicas 32. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que había ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Resulta que Ezequías, ya sabemos la historia, se enfermó gravemente, Dios lo sanó y le dio 15 años. Crónicas nos narra que su corazón se llenó de orgullo. Dice que tiempo después que Ezequías se recuperó, vinieron mensajeros de Babilonia, vinieron embajadores para preguntar y para conocer de esos hechos asombrosos. ¿Cómo así? Este hombre, Ezequías, había sido un hombre próspero porque había sido un hombre que había caminado con el Señor.
Había sido un hombre que había hecho grandes jardines, grandes construcciones. Era un hombre muy próspero, era un hombre que caminaba con fe. Tanta fe tenía que mire que hasta pudo pedirle a Dios 15 años más de gabela. Pero resulta que cuando llegaron los embajadores de Babilonia, se llenó de orgullo y empezó a chicanear. Empezó a mostrarles a los embajadores todas sus riquezas, todas sus caballerizas, todas sus armas, todos sus palacios. Empezó a alardear. Se llenó de orgullo y empezó a mostrar todo lo que tenía y lo que había hecho. Mostró las riquezas. Mejor dicho, se fueron, los dejó con la boca abierta a los babilonios eso. Y resulta que cometió un grave error, porque en su corazón había orgullo, había vanagloria. Dice que el capítulo 39 de Isaías nos narra esto que les comento, y dice el versículo 5: entonces Isaías dijo a Ezequiel: escucha este mensaje del Señor de los ejércitos celestiales. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, serán llevados a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro y los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Nosotros debemos de aprender a agradar y a buscar al Señor de corazón. El Señor nos enseña a ser fieles en lo poco para ser puestos en lo mucho. Pero si somos fieles en lo poco y somos puestos en lo mucho, tenemos que ser fieles en lo mucho. No es ser fieles en lo poco e infieles en lo mucho. Necesitamos nosotros no solamente tener, sino mantener las bendiciones. No necesitamos estar admirando ni de generar la identidad por lo mucho que nos ha dado el Señor, sino por el Señor. El gran error del pueblo de Israel, el gran error de la humanidad, el gran peligro es que nosotros nos volvamos el yo me lo merezco. Es que eso yo me lo merezco. Es que eso lo logré yo. Es que eso lo hice yo. Es que esas bendiciones yo me las merezco. Y cuando yo digo que yo me las merezco y genero mi orgullo, mi autoestima, en eso estoy cerrándole la puerta en la cara a Dios. Los de Babilonia vinieron no para que este hombre los chicaneara, sino para que le mostrara el poder de Dios. Dios te bendice, Dios te da, Dios te sana, Dios te responde, Dios te ayuda con el propósito de que tú seas un testimonio para los demás. Por eso, el otro domingo, prepara tu corazón para que vengas con una actitud de honra al Señor. Cuando en Deuteronomio el Señor habló de las primicias, de las ofrendas, de los diezmos, era con el propósito de que tú te acordaras de dónde viene tu provisión. Es ese. Eso no lo inventó un ser humano, eso lo inventó el Señor. Cuando nosotros le damos al Señor de lo que Él le da, nada más estamos reconociendo, es que eso viene de ti. Gracias, eso viene de ti. Cuando nosotros ponemos el primer tiempo del año y nos preparamos para hacer un ayuno, para abstenernos de aquello que nos llena de satisfacción y placer, como la comida y como algunas otras cosas, y la dedicamos a la oración, es porque nuestra bendición, estamos con ese gesto diciendo, nuestra bendición y nuestra provisión proviene de ti. Pero a veces hay gente que Dios los bendice y ni le agradecen.
¿Tú has agradecido la vida de hoy? ¿Tú agradeciste que pudiste abrir los ojos, que pudiste respirar, que pudiste tomar agua, que pudiste caminar, que puedes estar aquí, que no te duele el ojo, que no te duele el pie, o que si te duele el pie no te duele el ojo? Hay que agradecer. Porque aunque hayan espinas, las espinas tienen un propósito de bendición para nosotros. Gracias, Señor, por esas espinas que me enseñaron que por ahí no era el camino. Por ahí no era. El Señor tiene un propósito de llevarnos este año por un camino de excelencia. El Señor quiere llevarte este año por un camino de bendición. Él va a allanar las montañas, Él va a quitar las rocas para que tú camines. Pero necesitamos ser obedientes. Si Dios dice es por acá, por el otro camino hay espinas. Por el otro camino sales herido. Entonces nosotros debemos de aprender a darle gracias al Señor por todo. Ora constantemente. Pídele al Señor dirección. Pídele al Señor que transforme tu corazón. Pídele al Señor que cuando pruebe tu corazón, como hizo con el rey Ezequías, imagínese, le dio 15 años más de vida y esperó. Dice que el Señor se apartó como para ver con qué iba a salir Ezequías. Y llegan estos embajadores y lo primero que hace es empezar a alardear de todo lo que tienen. Mucho cuidado con pretender que tú eres lo que te pones, lo que tienes en el banco, lo que te dicen tus amigos aduladores. Nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Nuestra confianza y nuestra identidad está puesta en el Dios Todopoderoso. De Él dependemos, de Él viene nuestro auxilio, de Él viene nuestro socorro. Y por eso a Él nos refugiamos. Cuando venimos aquí a la iglesia, venimos a cantarle a Él en acción de gracias. Venimos a agradecerle por todo lo que hay. Yo sé que hay sueños y hay anhelos en tu vida. Todos los tenemos. Confía en el Señor, que Él te dará las fuerzas, que Él abrirá puertas, que Él te dará los recursos. Ayer hablábamos que hay que soñar y pensar en grande. Pensemos en grande. Dios es un Dios generoso, pero debemos tener un corazón que no honre ni idolatre las cosas, ni las personas, sino que idolatre y honre solamente al Dios Todopoderoso, que es el que nos ha creado y es el del amor. A eso nos invita para que vivamos una vida exitosa. Vamos a ponernos de pie y vamos a prepararnos para la cena del Señor.